Bienvenidos a este especial de Contrapoder 3.0. En esta oportunidad, como saben, en Colombia están pasando cosas bastante importantes que pueden afectar la estabilidad, me atrevo a decir, de la región. Y bueno, para conversar sobre este tema, qué mejor persona que Isabel Mejía, ella es activista política. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti. De hecho, teníamos tiempo que no conversábamos, pero bueno, importante en esta oportunidad hacerlo por lo que dije al principio, ¿no? Por Por todo lo que todo lo está que está pasando. pasando. Y yo quiero empezar primero, Isabel, que analicemos los resultados que hubo en las elecciones pasadas. Tengo entendido que la derecha, le voy a poner unas comillas porque, bueno, sabemos que por ahí hay algunos que no son tan derechas, pero por lo menos están inclinados hacia este lado, ¿no? Mantiene el control del Congreso. Sin embargo, hemos visto una avanzada, ¿no? Importante por parte de la izquierda. ¿Qué nos puedes tú o qué lectura tú le das a esos resultados electorales, Isabel? Bueno, Esteban, tienes razón en lo que afirmas. Por fortuna, el control del Congreso no quedó en manos de la izquierda. La mayoría no es de ellos como quieren hacerlo creer y como están buscando, porque al día de hoy aún están peleando unas curules en el tema de todo esto de los escrutinios. Pero si bien como lo afirmamos, no hay una mayoría de izquierda, sí hay unos resultados importantes que hay que analizar frente, por ejemplo, a lo que sucedió con el Centro Democrático, que terminó perdiendo escaños en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y la lectura que yo le doy a esto, Esteban, es que definitivamente tiene que haber una reflexión al interior de los partidos que denominamos de derecha, puesto que terminamos finalmente nosotros cediendo en algunos principios y en algunas ideas, buscando agradar a algunos sectores que finalmente nunca van a estar acá porque tienen unas ideas claras. Entonces esto debe llamarnos, como te digo, a la reflexión. Las ideas no se pueden volver endebles o nosotros no podemos permitir ceder algunas ideas a cambio de posibles o potenciales votantes, porque eso finalmente nunca va a suceder. Y lo que va a pasar, yo leí algo muy interesante y muy asertivo en las redes sociales, y es que este gobierno o nosotros o algunos sectores del Centro Democrático promueven el tema de los subsidios, pero finalmente a quien le diste los subsidios terminan votando por esa izquierda que termina acabando con la empresa privada, que es quien finalmente contribuye para que haya esa justicia social que algunos quieren como vender. Esa es una reflexión muy importante y yo espero que esta lección, que es bastante dolorosa, haya sido aprendida. Fíjate que me encanta que digas eso porque en este espacio yo también lo he dicho, ¿no? Que alguien que es de derecha jamás va a lograr convencer al votante de izquierda. Logra convencer a los independientes y llegando a consenso sin necesidad de traicionar los principios. Transar, exacto. Exactamente. Y eso es lo importante porque si tú traicionas tus principios, lo que estás es más bien decepcionando a tu base y tú sin tu base no puedes ganar. En base a eso, Y dale, sí, Isabel. sí, Esteban. No, y adicionalmente que decepcionas a tus bases, de pronto a ese sector al que no le has llegado, también le generas desconfianza, porque posiblemente ellos también van a pensar que si no es leal a sus principios y se transa por darle o por obtener votos, o sea, ¿qué me puede estar ofreciendo a mí? Entonces no te quedas ni con la base y tampoco logras captar ese voto de esas personas que son independientes, por decirlo de alguna forma. De hecho, yo estaba leyendo las noticias, esto me llamó mucho la atención y yo lo coloqué en mis redes, ¿no? Que la senadora mujer más votada en la historia de Colombia fue nada más ni nada menos que María Fernanda Cabal, que es una persona que me atrevo a decir que es Vertical. de los menos tibios que hay, ¿no? En la política colombiana. Eso puede reforzar el argumento que estás diciendo. Y el Centro Democrático, y acaba mi siguiente pregunta, ¿no? Pasó de tener 19 senadores a 14, tengo entendido. Aunque habían proyecciones que le estaban dando mucho menos, incluso le estaban dando 8, o sea, si lo analizas siendo optimista, no le fue tan mal, ¿no? Pero No le igual fue tan hubo mal. Una una reducción, pérdida. una reducción bastante importante en el Senado, ¿no? ¿Qué puede hacer el Centro Democrático? ¿O tú crees que el Centro Democrático fue uno de los partidos que cayó quizás en esas este, tibiezas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y tú qué le recomendarías justamente al Centro Democrático para evitar que esto se repita en el futuro? Mira, pese a que de pronto yo tengo o soy del Centro Democrático, sí he sido bastante crítica de forma muy respetuosa dentro del mismo partido
por algunos temas que yo considero que, como te he dicho, no se deben de negociar. El presidente Uribe ayer tuvo una reunión y hacía una lectura que puede que tenga razón en algún sentido, pero que yo también considero que termina reduciendo responsabilidades que sí hay que asumir o que deben de asumir, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque, que fue un gobierno que terminó gobernando con o cogobernando con sectores que nunca estuvieron acá y que finalmente ni llegaron durante, antes, ni durante, y menos ahora. Ahora bien, el presidente Uribe decía que hay una afectación o que hubo una afectación en los resultados por el hecho de que él está enfrentando un proceso injusto. Y puede que sí, al presidente Uribe, el presidente Uribe ha sido víctima de un ataque mediático en contra de su reputación, de su honor, pero yo sí pienso que hay otros factores, como te digo, que también influyeron en esos resultados. El Centro Democrático llegó un momento donde yo pienso que sí decepcionó a un sector de sus bases y eso se ve reflejado en estos resultados. Y de hecho no se ve reflejado solamente ahora, sino también en las consultas que se hicieron de María Fernanda Cabal con otros candidatos donde un gran porcentaje de la base uribista estaba con ella porque se sentía identificado con las ideas que María Fernanda de forma muy vertical y con total firmeza estaba defendiendo. Esto nos debe llamar a la reflexión. El presidente ha convocado como a unos senadores, a algunas personas, algunos líderes del Centro Democrático para algo que él ha llamado como una transición y yo asumo que ellos van a volver a lo que nosotros consideramos que son ideas que se deben de defender. Acá alguien de la audiencia nos pregunta, Nelson Salazar, que si no es posible una alianza con el pacto histórico, ¿no? Esa plataforma de Gustavo Petro, con los no de ustedes, no de ustedes, con los liberales, porque el Partido Liberal, con todo y que se llamara así, como que coquetea mucho con la izquierda, ¿no? ¿Eso tú crees que vaya a suceder? Lo que sucede es que el Partido Liberal es uno de los partidos tradicionales de Colombia y yo me atrevería a decir de forma un tanto respetuosa que el Partido Liberal, más que de ideas, es de conveniencia. Entonces, ellos hace unos años apoyaron a Juan Manuel Santos, en el 2018 apoyaron a Iván Duque y en estos momentos hay acercamientos con Gustavo Petro, pero también hay acercamientos con candidatos como Federico Gutiérrez. Entonces, yo creo que ellos están haciendo como más cálculos burocráticos que ideológicos. Ahora bien, hay que resaltar algo y fue algo reciente que salió en las noticias en cuanto a unas afirmaciones de Gustavo Petro frente al tema pensional de Colombia, que pretende expropiar o democratizar, como él ha llamado ahora, las pensiones de algunos colombianos. Esto generó un malestar en algún sector importante del Partido Liberal y puede que eso termine alejándolos de una posible coalición. Yo quiero también que hablemos un poco del futuro del Centro Democrático antes de pasar al tema de las presidenciales, que evidentemente es bastante importante, ¿no? Fíjate que hablé justamente de eso, de esa pérdida, si se puede decir. Dame un momentito, Sí, sí. porque hay un ruido bastante. Sí, sí, ahí lo estábamos escuchando. Eso es lo que sucede, ¿no? Con estas transmisiones en vivo, que a veces vienen estos inconvenientes, ¿no? Listo. Que pueden ocurrir al aire. Pero. Sí, me coge. Ahí todavía se escucha mucho. Sí, no, pero yo te puedo escuchar si hablas. Si quieres, te muteas cuando yo esté hablando, ¿no? Sí. Listo. Fíjate que hemos visto esa reducción, ¿no? Si lo quieres decir así, del Centro Democrático que mencioné en el Senado, en algunas fuerzas, en las consultas que tú estabas mencionando, ¿no? Y creo que primera vez desde que Uribe salió del poder que el Centro Democrático no va a tener un candidato de su partido a la presidencia, ¿no? Juan Manuel Santos fue el candidato para el primer periodo del Centro Democrático. El que se enfrentó a su segundo periodo fue Oscar Iván Zuluaga, justamente, si mal no recuerdo. Iván Duque fue el candidato del Centro Democrático, que ahora es el presidente, ¿no? Sin embargo, en estas oportunidades, el candidato de la derecha, ¿no? O del grupo pro libertad, si lo queremos llamar de esa manera, es justamente Fico Gutiérrez, que no es del Centro Democrático, aunque ya el Centro Democrático le ha dado su apoyo, ¿no? Oscar Iván Zuluaga ya retiró su candidatura. ¿Tú crees que esto es una lección? ¿Tú crees que esto es el inicio del fin del Centro Democrático como partido? ¿Es sencillamente algo bajo que van a superar más adelante? ¿Qué lectura tú le das específicamente a ese tema, Isabel? Bueno, Esteban, tienes razón en lo que estás afirmando, a excepción de que Juan Manuel Santos en el 2010 fue el partido del uribismo,
pero no del Centro Democrático, De la porque el U. Centro Democrático está de la U. Ahora bien, sí es la primera vez que nosotros no vamos a las presidencias desde que fuimos constituidos con un candidato propio. Yo no pienso que este sea el fin del Centro Democrático, porque el Centro Democrático fue un partido que nació en medio de la adversidad. Tuvimos 8 años de oposición, pero sí creo que si no se hacen las reformas profundas que se deben de realizar, que si no se escucha a esas bases y que si no volvemos a esos principios, a esos pilares que hicieron que la mayoría de los colombianos confiaran en el Centro Democrático, posiblemente sí vamos a tener un partido más débil del que tenemos. Hay unas bases todavía que son fieles a las ideas del presidente Uribe que están dentro del Centro Democrático y otro sector llamado uribista que no está dentro del partido, pero que sigue esa línea ideológica del presidente y que ha sido muy fiel. Yo pienso que es momento de llamar a quienes se fueron, de enamorarlos, enamorar a quienes se fueron, enamorar a otros sectores, como ayer lo dijo un líder que está surgiendo en el Centro Democrático, Miguel Uribe, y dejar de pretender atraer acá a personas que no van a estar porque sencillamente ellos tienen una ideología marcada. Entonces, si el Centro Democrático hace las reformas que debe de realizar, yo pienso que posiblemente se fortalece en estos 4 años de gobierno, sin importar el escenario, porque tampoco podemos ser ciegos y llamarnos a engaños. Gustavo Petro, sí hay un riesgo de que llegue a la presidencia. Sobre eso quiero seguir conversando, ¿no? Ya vimos el primer debate presidencial con las principales figuras que se van a presentar en esta primera vuelta. Ingrid Betancourt es una de ellas, por supuesto Fico Gutiérrez, por supuesto también Gustavo Petro, ¿no? Yo quiero que hablemos de uno que dicen las encuestas. Tengo entendido que las encuestas sí están apuntando a que van a ser Petro y Fico Gutiérrez en segunda vuelta. No sé si hay otras que den otra lectura. Y dos, ¿qué dice la gente? Y sobre todo después del debate, Isabel, ¿quién ha sido el ganador de esto? Para mí hay un perdedor claro, ¿no? Pero quizá yo estoy un poquito No, no parcializado. estás equivocado, no estás equivocado porque, mira, Fico Gutiérrez es un hombre que fue alcalde de aquí de Medellín, de la ciudad de Medellín. En las elecciones pasadas, donde las coaliciones eligieron quién iba a ser su candidato a la presidencia, triplicó a Gustavo Petro en una ciudad que es dirigida por uno de sus discípulos, que es Daniel Quintero. Entonces no pudieron transar ni pudieron comprar a las personas con ese populismo que ellos muchas veces manejan. Y ese es un mensaje muy, muy importante. Por otro lado, yo pienso que Gustavo Petro cree y está convencido que decirle a los colombianos que les va a regalar, que va a democratizar, que va a hacer lo que Chávez hizo en Venezuela. Antes hablaba de expropiaciones. Ahora le cambió el término a democratizar, que finalmente también es expropiar, que finalmente también es robar. Él pensó que eso podría captar un poco a un sector de los colombianos, pero resulta que cometió una equivocación con el tema de las pensiones y es lo que te estoy diciendo. Entonces hizo que los colombianos se alarmaran, porque claro, es que literalmente la legislación colombiana establece que lo que tú ahorras en el fondo de pensiones es tuyo, no es de la nación, no es del Estado, y este señor sale con una propuesta que los va a sacar y va a financiar políticas sociales, que eso creo que, no sé si estoy equivocada, fue lo que hicieron en Argentina, en lugares como Chile, y bueno, a la gente eso no le gustó, y pues claro que la gente terminó diciendo, definitivamente, un gran sector terminó diciendo finalmente, este no es el hombre por el que nosotros tenemos que votar. Vamos a ver qué sigue sucediendo, ojalá y el señor siga cometiendo estos errores. Hay algo importante, Esteban, que nosotros hemos leído aquí con Gustavo Petro, versus lo que representó Chávez para ustedes, y es que Chávez a ustedes los engañó con unas ideas, con yo no voy a expropiar, voy a ser amigo del sector privado, pero Gustavo Petro ha sido frontal y ha dicho, sí, es que yo voy a redistribuir la tierra, sí, es que yo le voy a quitar a los ingenios, imagínate, se ha metido con los ingenios azucareros, con diferentes sectores económicos, y ha sido tal el malestar que ha generado, Esteban, que hoy salió en medios de comunicación que un hotel aquí en Medellín le dijo, nos reservamos el derecho de admisión y usted ni su comitiva entran aquí a nuestro hotel. Entonces está generando un efecto totalmente contrario a lo que él de pronto esperaba.
fíjate que un poco allí para hacer un comentario por algo que comentaste, algo que a mí me ha preocupado mucho, Isabel, en la región, es justamente eso. Chávez, cuando le preguntaron, no, yo no voy a expropiar medios de comunicación, sería incapaz de cerrar alguno. Lo que hay en Cuba, eso es una dictadura terrible, o sea, son enemigos, ¿no? Mientras que hemos visto en figuras como Gustavo Petro, en figuras como Gabriel Boric en Chile, ¿no? Que tampoco se disfrazó, y la gente está votando por eso. O sea, Chávez tuvo que engañarnos, como tú mencionaste, pero estos tipos no están ni siquiera engañando, no están ya manteniendo ni la La fachada, ¿no? Entonces, fachada. eso es lo que me preocupa, porque si votan por él, si están votando directamente por un proyecto comunista, ¿no? Y me acuerdo, y sobre esto va la siguiente pregunta, Isabel, que en las elecciones pasadas también él iba liderando las encuestas, ¿no? Para la primera vuelta, también la gente lo dio de ganador hasta cierto punto, hasta que se fue acercando más las elecciones presidenciales que se iban a escoger al presidente directamente, es decir, la segunda vuelta. ¿Tú crees que ahorita pudiéramos estar en un fenómeno similar, que quizás Gustavo Petro ahorita por el renombre que tiene, o sea, ya tiene tanto tiempo en la política, ya ha sido candidato presidencial varias veces, la gente, bueno, va a votar por él porque es el que conozco, pero a medida que se vaya desarrollando la campaña, ¿crees que esto pueda cambiar? ¿Hay Sí, y te esperanza? voy a decir, y sí, hay muchísima esperanza, Esteban. Yo te soy sincera, estaba demasiado asustada, estaba bastante asustada. Pero fíjate que sucede algo con el tema de las cifras. Por ejemplo, estas últimas elecciones, Gustavo Petro sacó 4 millones, en su consulta, 4 millones 400 algo, y en la primera vuelta, Gustavo Petro sacó 4.800.000 votos en promedio. O sea, estamos Su viendo base. que posiblemente Gustavo Petro hoy está en un techo. O sea, esa es la gran diferencia con Fico Gutiérrez. Que Gustavo Petro, como bien dice, ya lleva varios años en la política. Petro lleva 8 años queriendo hacer campaña para la presidencia. Estamos ante un Fico Gutiérrez que lo conocen por su buena gestión en la alcaldía de Medellín, por ser una ciudad que la transformó de alguna manera y que puede ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Yo siempre comparo, y es algo que sucedía también con el presidente Uribe cuando estuvo en su primer periodo, otros candidatos como Serpa siempre punteaban en las encuestas y de un momento a otro surgió lo que ellos también denominaron, como ahora lo están denominando algunos sectores a Fico, un fenómeno. Entonces podemos estar ante un posible techo de Gustavo Petro y por eso es que él está desesperado buscando a sectores como el Partido Liberal y a unos líderes que antes los trataba de paramilitares, de corruptos, ahora los está llamando acá a que vengan y hagan coalición con él y bueno, es por eso que incluso no ha podido definir quién será su vicepresidente, pese a que había dicho que iba a ser la segunda votación dentro de la consulta, ahora está en eso porque necesita transar votos. Claro, acá hay una figura que a mí me llama mucho la atención, que es el tema de Ingrid Betancourt. Todos la conocen, la señora que estuvo secuestrada durante años por la FARC, ¿no? Ella, me acuerdo que apoyó a Gustavo Petro en las elecciones pasadas, o sea, se sumó a esa coalición. Sin embargo, ahorita, con sinceridad te digo, Isabel, no la veo tan cercana. De hecho, eso que le dijo en el debate, bueno, yo estaba secuestrada por tus amiguitos, haciendo énfasis en eso. ¿Tú crees que Ingrid Betancourt, que pudiera ser el grano de arroz que inclina la balanza, no lo sabemos, ahorita no hay que desperdiciar ningún voto, pueda, si no pasa segunda vuelta, sumarse a la campaña de Fico Gutiérrez antes que la de Gustavo Petro? Mira, sabes que yo pienso que sí, y lo pienso por algo que dijo ella en el debate, en el último debate en el que estuvieron, donde se refirió en buenos términos a Pico Gutiérrez como líder y como persona, lo catalogó de una persona transparente, de un líder que de pronto no tenía escándalos de corrupción, mientras que con Gustavo Petro sí tiene serios cuestionamientos, iniciando por el de alias Teodora, que la tiene dentro de sus filas, por alguien que ha estado también muy cercano a él, que es un político corrupto de aquí de Colombia, que se llama Armando Benedetti. Entonces yo la veo a ella bastante alejada y adicionalmente su fórmula vicepresidencial fue el comandante de la operación Jaque, que fue la operación que le dio libertad a ella, y Petro es o se ha mostrado como un gran enemigo de las fuerzas militares en el país, entonces yo no creo que haya puntos como de convergencia entre él e Ingrid Betancourt. Bueno, eso me da bastante esperanza. Y finalmente, Isabel, acá un poco de autocrítica, ¿no? Yo sé que tú evidentemente formas parte del Centro Democrático. Por cierto, cada vez que critica a Gustavo Petro sale gente
atacarme, a decirme que yo soy uribista, cuando yo bastante crítico que he sido del presidente, ¿no? ¿Tú crees que quizás el expresidente Uribe ha tenido un mal criterio porque, o sea, escogió, no sé si él directamente, no sé si se hizo por debajo, pero su partido le dio el apoyo a Juan Manuel Santos en su primer periodo, le dio apoyo a Iván Duque en este periodo y en esta oportunidad, bueno, escogieron a un señor que si bien ha mostrado altura política, ¿no? Al momento de, por ejemplo, retirar su candidatura y eso, a mi juicio no era lo que quería Colombia, ni lo que quería el propio Centro Democrático, así ellos hablen de encuestas y lo que sea. ¿Tú crees que quizás el criterio del presidente Uribe está un poco desfasado con la realidad? O sea, está en una burbuja que no le permite ver bien, ¿o tú crees que sí son errores del partido en general? Yo pienso que son errores del partido en general. El presidente Uribe es un estratega, Esteban, y yo creo que los resultados que vamos a obtener en estas próximas elecciones nos van a dar el por qué él es un gran estratega. Frente a ese olfato de pronto político para escoger a sus líderes, yo pienso que una de las críticas que yo personalmente le he hecho a él es que es demasiado democrático. El presidente Uribe, contrario a lo que piensan muchas personas, no impone y por el contrario trata como de aislarse de algunas decisiones que él considera que pueden terminar generando esa sensación de que él es un líder que impone dentro de su partido. Yo pienso que sí hay criterios a nivel general que se deben reevaluar. Por ejemplo, el tema de las encuestas, ya nos hemos dado cuenta en 2 ocasiones, como sucedió la vez pasada con Iván Duque y esta ocasión con Oscar Iván Zuluaga, que no terminan generando confianza, ni transparencia, ni tranquilidad en la militancia, y que posiblemente eso también termina fracturando a esas bases que no se sienten representadas en los candidatos que están escogiendo. Bueno, espero de verdad por el bien de Colombia, ¿no? Que el Centro Democrático, que es evidentemente la fuerza o una de las principales fuerzas políticas, tenga la capacidad de solucionar esos problemas. Y eso último que mencionaste, Isabel, yo también lo he dicho en mi programa. Eso de andar escogiendo candidatos por encuesta genera mucha desconfianza, porque ahí basta con que tú tengas un contacto en cierta parte, ¿no? Para que digan que tú estás ganando y manipulen. Los números son muy fáciles de manipular. Termina fracturando y generando discusiones, peleas, rencillas, divisiones. Correcto. Que son innecesarias y que mira que se ven reflejadas incluso porque esta pérdida también en el Congreso nosotros también tenemos que evaluar si es que también hubo una decepción por parte de las bases del uribismo y decidieron ir hacia otros partidos como el conservador a apoyar candidatos que de pronto con los que de pronto ellos se sentían identificados. Y que fue el único de la derecha que más bien tuvo un mejor resultado. Sacó 2 por senadores fortuna, más. Por Sacó fortuna. 2 senadores más. Entonces, bueno, importante. Yo pienso que eso es importante, la autocrítica, la reflexión, no ser fanático. Y de verdad que te agradezco mucho, Isabel, por haberme acompañado en Contrapoder 3.0. Esteban, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y bueno, espero estar en una próxima oportunidad con ustedes. Seguro que sí, siempre eres bienvenida acá. Bueno, era Isabel Mejía, activista política de Colombia, comentándonos sobre las pasadas elecciones y las venideras, las presidenciales que vienen el próximo 29 de mayo, en donde lo más probable es que pase el candidato de la extrema izquierda, Gustavo Petro, y se enfrente a el candidato de la derecha, Fico Gutiérrez. Ya veremos qué sucede y por supuesto en esta ventana estaremos atentos a todo lo que pase en Colombia, que bastante incidencia puede tener en la región. Esto ha sido todo por hoy en este especial de Contrapoder 3.0, pero los invito a que se queden o a que nos sigan más adelante para nuestra programación regular a las 6 de la tarde hora Miami de Contrapoder 3.0. Así que nos vemos más tarde.